¿Lo defendería? No, porque no creo en él. O sea, no creo para nada en él. Bueno, estamos con Alberto Borea, constitucionalista, además fue en su momento senador en 1991, si no me equivoco. Don Alberto, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Soy Jesús Verde y estos informamos y opinamos. Y Jesús, encantado de estar en contacto con ustedes. Efectivamente, yo fui senador en el año 1900, elegido senador en el año 1990, y el mandato se truncó, digamos, por el golpe de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Quiero recordar que en un Senado donde estaban presentes Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, Javier Valle Riestra, Jorge Lozada Estambul, Felipe Osterling, Juan Inchaustegui y Enrique Bernales. Esto para decirte de la calidad del Senado que había, excepción hecha de algunos, claro que no estábamos a esa altura, como el caso mío, pero que realmente tenía una gran representatividad incluso en el grupo que llevó Fujimori, como era el caso de Víctor Arroyo Cuyubamba o de Máximo San Román o de Santolaya, que eran buenos senadores, eran muy buenos senadores, participaban normalmente con mucha propiedad. O sea que realmente pues yo me siento muy orgulloso y además muy satisfecho, agradecido a Dios haber podido formar parte de ese Senado, ¿no? Bueno, prácticamente eso es como el Dream Team político, ¿no? Que uno quisiera tener en los diferentes parlamentos que se han venido constituyendo. Hemos perdido, don Alberto, cierto nivel de profesionalismo en ese ámbito, ¿no? Lamentablemente ahora tenemos congresos altamente cuestionados y que no tienen capacidades. Ahora, las figuras que usted está nombrando, pues tenían ideología o formación política, pero sobre todo convicciones, ¿no? Para poder llevar a cabo reformas importantes. Exitosa. Que creo que es el rol fundamental de un parlamento en todo sentido de la palabra. Hoy no lo estamos viendo. No sé si usted coincide con eso o en ese aspecto conmigo. Claro, Jesús, hay una falta de formación política que es consecuencia del desmoronamiento de los partidos políticos. No nos olvidemos que en la década de los 90 Fujimori lanzó una campaña muy intensa para desprestigiar a los partidos y que tuvo que ser el Foro Democrático, que fue una institución que nació de personas que, si bien habíamos formado parte de los partidos, no estábamos en ese momento actuando en capacidad partidaria, sino en capacidad de ciudadanos para defender la democracia, y tuvimos mucho éxito, no solamente en cuanto llegamos a deslegitimar, diría yo, al gobierno dictatorial, sino que lo vencimos en digamos, frente a los obstáculos que nos pusieron para obtener las firmas para el referéndum, lo cual luego de la trafa que adicionalmente, digamos, pusieron para que no se llevara a cabo, no obstante que se habían recogido aproximadamente 1.900.000 firmas, ya estaba totalmente, digamos, desnudado respecto a lo que venía siendo en el país. Bueno, partidos políticos que además ahora están extintos, ¿no? A propósito de lo que usted estaba comentando. Y creo que era importante en ese momento, sobre todo en el contexto, recuperar algo que nos cuesta sostener, ¿no? Que es finalmente la democracia. Pero vamos al fondo de esta entrevista, don Alberto, porque creo que es importante en todo caso. Yo me sorprendí esta mañana, no esta mañana, sino anoche, cuando vi cómo es que estaba accionando la Comisión de Constitución del Congreso de la República y me pregunté qué está pasando. Si todo el mundo está rechazando una asamblea constituyente, ¿cómo es posible que la Comisión de Constitución funja, ¿no? de cierta asamblea constituyente para buscar cambiar 53 artículos de los 130 que tiene nuestra Constitución? ¿Cuándo se ha visto eso, no? ¿Y a título de qué también? Lo que yo quisiera preguntarle, porque usted es el que maneja esto, ¿es finalmente la Comisión de Constitución la instancia que tiene que hacer esta modificación a la Carta Magna, el documento más importante que tiene el país? Mira, el texto de 1993 tiene que ser revisado, no cabe ninguna duda. Obvio. Yo lo he planteado desde el mismísimo 1992, cuando se planteó la convocatoria al denominado Congreso Constituyente Democrático. Es decir, yo creo que adoleció de una falta de legitimidad en el origen y eventualmente tomó en cuenta fundamentalmente los intereses o los pareceres de solamente un sector de la población.
y que sin duda, digamos, algunas cosas se han conseguido a partir de la reinserción del Perú en el sistema económico del cual habíamos sido, dejados de lado por el pésimo gobierno de Alan García especialmente y por el terrorismo que tanto daño le hizo al país y que hizo que se viniera a menos el sistema económico nacional. Sin embargo, era necesario, consiguió que se enganchara el país dentro del sistema de crecimiento en el mundo, el crecimiento económico en el mundo, y el Perú fue avanzando económicamente y además mejorando en sus distintos índices que también son aplicables a lo que se denomina la marcha por la igualdad. Es decir, hoy día tenemos una menor cantidad de pobres absolutos, una menor cantidad de pobres relativos, una mucho menor cantidad de pueblos incomunicados, todo eso debido al desarrollo económico y a pesar de gestiones que han sido muy cuestionadas, entre otras cosas, por cuestiones de corrupción, ¿no? O sea, de haberle restado recursos al país para engrosar los bolsillos de algunos de los que han sido integrantes de los gobiernos. Sin embargo, en ese punto, digamos, hay que tomar en cuenta que se avanzó. No se avanzó en otros puntos, no se avanzó en institucionalidad, no se avanzó en definición de derechos, en concordancia del país. Entonces teníamos y tenemos que ir a una conversación constitucional. El problema es que la conversación constitucional integral no se puede dar en un momento de absoluto conflicto como es este, sino que tiene que haber un espacio de pensamiento y de tranquilidad y de concordancia entre todos los sectores del país para proceder a esto. Ahora, dicho esto, sí se puede ir modificando ese texto, por figuras concretas. Cuando tú hablas de 53 artículos, parece que fuera mucho, Jesús, pero no es así. No es así porque en realidad lo que se está cambiando es la inclusión del Senado, que fue uno de los grandes errores del fujimorismo, del que hoy día se ha dado cuenta porque los congresistas fujimoristas han votado para la restitución del Senado. No nos olvidemos que en el Congreso Constituyente Democrático de 1992 se dejó de lado el Senado por solo un voto, es decir, por 41 votos fue aprobada la extinción del Senado, con lo cual naturalmente no había una mayoría suficiente, pero ¿qué pasó? Hoy día se están rectificando en este punto, lo cual me parece sano. Y en realidad los 53 artículos están referidos fundamentalmente a las capacidades o a las posibilidades del Senado. Por ejemplo, cuando tú hablas de 53 artículos, hablas de este artículo. Voy a escoger porque acá tengo la ley al azar. ¿No es verdad? Artículo 136. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, la Cámara de Diputados disuelta se reúne en pleno derecho. Muy bien. ¿Por qué habla de la Cámara de Diputados disuelta en el artículo 136? Porque en el texto de 1993 se hablaba del Congreso. Entonces no es que estás cambiando una institución, sino estás cambiando simplemente una denominación, porque hoy día tienes dos cámaras que precisamente desarrollan tareas diferenciadas, lo cual es muy importante. Es muy importante que se haga lo que se denomina un Congreso asimétrico, es decir, una composición del Poder Legislativo donde determinadas funciones se le otorgan a la Cámara de Diputados y determinadas a la Cámara de Senadores. Pero en realidad lo que se está cambiando es solamente una institución y no 53 artículos como consecuencia, porque por ejemplo en el texto de 1993 la designación para los miembros del Banco Central de Reserva, de los directores del Banco Central de Reserva, la toman el Congreso de la República. Y si tú lees, sí, ese es el artículo, a eso iba yo a ir. El artículo 86, tú vas a ver que la modificación dice: el Banco Central de Reserva es gobernado por un directorio. El Poder Ejecutivo designa 4 miembros, entre ellos al presidente. El Senado ratifica con la votación. En vez de decir el Congreso, dice el Senado. O sea, no se trata
de distintas instituciones, sino de una sola institución, y el arreglo se tiene que hacer en muchos artículos, pero ninguno de ellos cambia el sentido de la propuesta del retorno del Senado. Voy entendiendo y quiero que el público también entienda por qué es que se está dando este cuestionamiento, ¿no? Entiendo que lo que usted nos explica es que básicamente lo que en principio sería es un upgrade, ¿no es cierto? Una actualización, obviamente, de cada artículo en función de la figura que se pretende crear nuevamente, que es el retorno de la bicameralidad. Yo creo que es importante tener un Congreso mucho más profesional, en el sentido que tenga un filtro más allá, pues después de algunos desastres que se van viendo que se cometen con 130 congresistas en la actualidad, ¿no es cierto? Ya tener una Cámara de Diputados, tendría que tener además una instancia mucho más profesional, con otras capacidades, que pueda decirte esto está bien, esto está mal, y esta es la revisión, vamos nuevamente, obviamente, a una votación más sesuda del hecho, ¿no? Pero también aquí hay cosas, por ejemplo, que creo yo que están escapando de esa figura, que es de actualizar en función a esta figura de la bicameralidad, por ejemplo. El artículo 99 de la Constitución, que en este momento está siendo también parte de esta evaluación o cambio, ¿no? Dice que el Congreso pretende habilitar la opción de poder acusar por infracción constitucional a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales SOMPE y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil RENIEC, algo que no lo permite la Carta Magna de 1993. Yo leí el artículo 99 justamente de esta Constitución y en ningún momento está la inclusión de estas personas. O sea, ¿por qué incluirlas, no? Este, por ejemplo, es un artículo interesante, pero hay otros también llamativos que se estarían modificando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reelección por un periodo más de los parlamentarios. Eso ya se había quitado, o sea, ¿por qué lo buscan, no? Entonces esto sería bueno también que usted lo comente. Sí, a ver, con respecto al artículo 99, lo que está haciendo es generando más funcionarios aforados, es decir, que tienen la protección del fuero parlamentario, de tal manera que tú directamente no los puedes denunciar, sino que tiene que haber una discusión previa para evitar que estén estas personas eventualmente expuestas a denuncias que muchas veces son de mala fe o de personas que perdieron un conflicto, por ejemplo, en la Corte Suprema, o no ganaron una decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones, o cualquiera de estas instituciones que aquí se señalan, o no consiguieron, digamos, algo en la Superintendencia de Banca y Seguros, y se mandan directamente al Poder Judicial y presentan una denuncia de tipo penal. Yo creo que es sano que las autoridades de alto nivel del país se encuentren protegidas por el fuero parlamentario, porque si no, eventualmente es imposible gobernar. Sí, realmente es imposible gobernar. Don Alberto. Y en segundo lugar, en lo que tú has planteado, respecto al tema de la reelección, es un punto que es importante. Efectivamente, este sí es un tema diferente del tema del Senado en relación a lo que es el texto de 1993, pero en la Constitución de 1979 se permitía la reelección tanto de diputados como de senadores por un motivo que es esencial. ¿Cuál es la razón de la no reelección? La razón de la no reelección, o una de las razones, la más importante, digamos, de las razones o de los motivos, es que quien tiene manejo sobre el presupuesto puede utilizar ese presupuesto a favor suyo en la siguiente campaña. Entonces, eso aplica especialmente para las autoridades del Poder Ejecutivo o para las que manejan fondos. En el caso de los diputados y de los senadores, no solamente no manejan fondos, sino están prohibidos de manejar fondos. Es decir, ni siquiera pueden presentar proyectos de ley que impliquen generación de gasto. Yo tengo y yo he planteado, digamos, públicamente, está además en mi trabajo, en mi última obra, la número 17, que se llama Manual de la Constitución, para qué sirve y cómo defenderte la Constitución, está una fórmula, que es que en un Congreso tú puedas presentar a la reelección para evitar esta suerte de todos nuevos, en donde cuando comienzan nadie sabe de qué se trata y se demoran un año en aprender. Entonces, que cada partido que está en el Congreso pueda presentar a la reelección la mitad de los miembros de su bancada. Digamos, Fuerza Popular. En este momento tiene 24 parlamentarios. Supongamos que ya son las elecciones. Entonces, en la lista de 130 o de 150 de la próxima
lista que venga para la Cámara de Diputados o para el Senado, solamente podrá presentar a la reelección la mitad de esos que están, o sea, la mitad, es decir, 12. Y los otros 138 o los otros 118 serán nuevos, de tal manera que puedes hacer una combinación adecuada entre experiencia y novedad, que es lo que necesita el país, es decir, una renovación, pero también necesita la experiencia. Yo he tenido la fortuna de ser diputado con Roberto Ramírez del Villar, con Celso Sotomarino, que eran diputados o que fueron diputados magníficos, como tú recordarás, y que tenían una gran formación, pero también había en otros partidos, como el caso de Héctor Vargas Aya, en el partido aprista, en fin, gente que ya había sido elegida diputada y que aportaba con su experiencia y entonces conducía mejor la Cámara. Ni qué decirte del Senado, donde naturalmente, como tú dices, pues figuras como Luis Alberto Sánchez o como Jorge Rosado, como Javier Vallerbietra, sí creo que con su, digamos, con su conocimiento y con su calidad, a los senadores más jóvenes nos hacían, digamos, un poco de guía, ¿no? A Pepe Barba, a mí, que teníamos en ese momento 38 años, nos servían mucho de guía. Entonces, hay que combinar en el proceso político novedad y experiencia. Y yo creo que perfectamente. En ese sentido la propuesta que yo hago es bastante mejor decir, pueden ir hasta por una vez, porque supuestamente con este proyecto todos los que son diputados podrían presentarse a la reelección y todos los que son senadores también podrán presentarse a la reelección en el siguiente periodo. Yo creo que hay que balancear, pero de todas maneras esto es preferible a lo que hay ahora, porque precisamente todos estos personajes que tenemos ahora, los niños, los sobrinos, los primos, todos esos son producto de que no ha habido una preparación de tipo político ni hay ninguna guía de tipo político. Tanto así que tú ves cómo se meten por la ventana ex parlamentarios para estar presentes en el Parlamento. Tienes el caso del Lescano y el caso de cantidad de congresistas que hoy día son, entre comillas, asesores de los nuevos congresistas, ¿no? Y yo creo que eso no está bien, no le hace bien al país. Permítame volver a mis preguntas iniciales. ¿Es este Congreso o esa comisión de fiscalización la encargada de hacer estos cambios? O sea, digo, en un contexto tan complejo, volviendo justamente a la modificación del artículo 99, que incluye, ¿no es cierto?, a estas instituciones o a estos funcionarios, lo correcto, lo idóneo. Sé que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero vamos, hemos venido a una elección bastante compleja, ¿no? muy politizada, y esto podría ser entendido, por ejemplo, como una especie de castigo, ¿no? Si es que, por ejemplo, el Parlamento quisiera también acusar, ¿no? Por ejemplo, al jefe de la OMPE, al jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Sabe usted perfectamente de lo que le estoy hablando, porque hay gente dentro del Parlamento Nacional que insiste que hubo fraude en esta última contienda. Claro, pero aquí no se refiere exactamente a eso, Jesús, sino al contrario, le está generando una estructura de defensa, porque si no, cualquier persona, cuando la persona no está aforada, o sea, aforada significa que tiene un foro especial, tiene un tribunal especial, ¿no es verdad? Entonces, cualquier persona puede plantear esa denuncia y tiene que ser tramitada ante el Poder Judicial. Cuando tú le das esta protección a los funcionarios de más alto nivel, obligas a un debate en donde va a participar la opinión pública. Ahora, esto tiene que ir de la mano con una norma que es que lo que resuelve el Congreso no necesariamente tiene que ser seguido por el Poder Judicial, porque en algún momento se dijo, dentro del entusiasmo demagógico con que a veces se hacen las cosas, y atolondrado y atropellado, desconociendo lo que decía Aristóteles hace 2500 años, que no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, y que las leyes tienen que tomarse con calma. Eduardo Couture, que es uno de los grandes juristas de América, decía siempre el derecho venga de las cosas que se hacen sin su auxilio. Entonces, cuando tú en la noche presentas un proyecto y en la mañana siguiente lo tienes aprobado, eso es evidente que no se
reflexionó. Entonces, a lo que voy es a que efectivamente tú requieres de una tramitación y de un pensamiento especial o de un debate especial para poder, digamos, acusar a estas personas, y el Poder Judicial, una vez que ha procedido el Poder Político, que es en este caso en la Cámara de Diputados, en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, que es distinto del caso de infracción constitucional, entonces el Poder Judicial debería de estar en la posibilidad de decir, bueno, ustedes han dicho que ahí hay delito, pero yo considero que no hay delito. Porque en materia de derecho de tipificación de conductas, el especialista no es el personaje que va al Congreso, que ahí hay, digamos, seguramente personas que manejan un carro como Silva y que creen que pueden con eso ser ministros de transportes, o gente que no tiene ninguna formación en derecho y termina calificando como delito algo que no es delito, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esto más bien le da en materia delictual una protección adicional a estas personas. Bueno, esa es parte de la discusión, porque incluso entiendo yo de que para que esto se diera, ¿no es cierto?, el Congreso, al menos la Comisión de Constitución, tendría que haber pedido la opinión de justamente el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no?, todas las personas que ahora pues van a ser incluidas dentro del artículo 99. No necesariamente. Eso es una distorsión que se hizo en la época de Fujimori. El Congreso, el Congreso le pide la opinión a quien le parece conveniente. O sea, el Congreso no es un ministerio. Ahora, normalmente se le pide la opinión a gente que conoce para evitar exabruptos o para evitar atolondramientos o circunstancias apresuradas. Pero en este tema yo te diría que hay, digamos, consenso entre los constitucionalistas en la necesidad de darles esa protección adicional a este tipo de funcionarios que si no están expuestos directamente a denuncias de mala fe o más bien con un contenido absolutamente, digamos, exagerado, digamos, ¿no? Y en todo caso sería bueno recordar lo que fue su defensa para con Pedro Pablo Kuczynski, porque creo que tuvo bastantes episodios o momentos interesantes, lo recuerdo perfectamente. Pero antes, solo recordarle a nuestro público, don Alberto, que el tema de la bicameralidad está todavía por verse en el Pleno del Congreso de la República. Podría pasar, como podría ser devuelto nuevamente a la comisión para su revisión y posiblemente algunas recomendaciones para que sea mejor evaluado. Ojo con eso, que todavía estamos un paso antes de, ¿no? Sin embargo, las críticas subyacen cuando uno se da cuenta de que hay varios artículos de la Constitución comprometidos. Pero vayamos al tema que le comentaba. Recordemos un poquito el caso de Pedro Pablo Kuczynski, perdón. ¿Y por qué le comento esto? Porque, claro, ahora tenemos un presidente que está seriamente cuestionado por delitos completamente diferentes, pero que también está tratando de defenderse en función al artículo 117 de la Constitución respecto a lo que significa acusación e investigación. Y creo yo que posiblemente usted tenga una interpretación, porque incluso su defensa, ya que el presidente está en los Estados Unidos, acaba de presentar una tutela de derecho, ¿no es cierto?, ante un juzgado supremo, si no me equivoco, y luego posiblemente a consulta del Tribunal Constitucional. Entonces esto también creo yo que debería meritar algún tipo de pronunciamiento o análisis suyo. Sí, cómo no, Jesús. En primer lugar, no se puede comparar aquello por lo cual se le imputó a Pedro Pablo Kuczynski, que han pasado 4 años y no hay, digamos, realmente ningún tipo de concreción respecto a una acusación, y lo que sucede ahora con Pedro Castillo, en donde no se está hablando de hechos que sucedieron hace 15 años o hace 20 años, que es lo que pasó con el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sino se le está cuestionando por hechos que está realizando en el ejercicio de sus funciones, es decir, en el momento mismo en que está desarrollando el ejercicio de sus funciones, y donde no ha contestado ni una sola vez a los cuestionamientos que los propios periodistas le hacen, la sociedad le hace y eventualmente el propio Ministerio Público le hace. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. No solamente en gravedad, sino en repetición de hechos y adicionalmente
en el momento en que la persona actuó. No te olvides que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, estos temas ya habían sido vistos en 2 o 3 oportunidades en el Poder Judicial y se habían cerrado las investigaciones y se reabrieron precisamente como consecuencia de toda una avanzada que hizo el fujimorismo, especialmente Keiko Fujimori, con el propósito de, defenestrar a Pedro Pablo Kuczynski. En este caso hay, razones más que suficientes para pedir explicaciones a una persona que, por ejemplo, no ha dicho quién fue a Zarratea, no obstante que él nos lo ofreció hace 6 meses y hasta este momento no nos da la lista. Dijo que iba a hacer una chanchita, que ya estaba haciendo una chanchita y que había recurrido a sus amigos para que le den plata para realizar determinado tipo de obras. Se le pidió que dijera quiénes eran esas personas porque el presidente no puede hacer eso. Y hasta ahora tampoco se sabe quiénes fueron. Exitosa. Y, por ejemplo, el tema de la tesis no es un tema de hace años, es un tema de ahorita. Es un tema incluso que, por lo que parece en las últimas investigaciones, se ha realizado toda esta faramalla en el momento en que él ya había sido electo presidente o incluso siendo ya o ocupando la presidencia de la República, para no mencionarte todos los demás casos, el nombramiento de ministros terroristas, sí, claro, o de filoterroristas, etcétera, etcétera. O sea, aquí, son 2 casos absolutamente distintos. Sí, por supuesto. Ahora, en el caso de Kuczynski, había una discusión y hay una discusión doctrinaria respecto al tema de si tú puedes investigar si no vas a poder acusar. Ajá. Ese es el debate que hay. Yo, claro, teóricamente, entiendo sostuve la tesis. Perdón, Sí, discúlpeme, pero entiendo que... Dime. ¿Por qué quiero hacer este símil? Porque, claro, los argumentos de la defensa de Castillo, con los que usted tuvo en su momento en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, tienen algo en común, que es la defensa del debido proceso. Sí, pero son 2 cosas. O sea, el debido proceso es muy largo. Lo que sucedió en el caso de Kuczynski, además, y porque lo que yo invoqué el debido proceso, fue porque, me acuerdo de una ciudadana que se apellidaba Beteta, de los cuales ya nadie se acordará, o una señorita que se llamaba Bartra, que estaban en esa comisión. En la mañana reciben una comunicación de parte de alguien de Brasil y a las 3 horas ya las estaban presentando en el Congreso sin habérsela presentado a la parte que tenía que, tomar conocimiento de este asunto para poder decir de lo que se tratara y especialmente a sus abogados para que pudieran manifestarse sobre ella. Sobre esa parte del debido proceso se estaba hablando. Cuando Pedro Pablo Kuczynski fue convocado al Congreso de la República para defenderse, Pedro Pablo Kuczynski fui yo, me llamó 5 días antes de que se produjese la vista y preparé la defensa y concurrí naturalmente. Y posteriormente se le convoca a una comisión investigadora y no obstante que yo tenía algunos reparos desde el punto de vista teórico sobre el tema, porque, el derecho rechaza los actos inútiles y si tú no vas a poder acusar, entonces eventualmente la primera reacción es tú no puedes investigar. Sin embargo, se ha hecho una diferencia que no deja de tener razonabilidad en que tú puedes investigar, pero no vas a poder acusar, simplemente vas a acumular los elementos para que, terminado el mandato de Castillo, tú lo acuses por eso que descubriste, porque si no, si dejas pasar el tiempo, va a ser muy difícil descubrir las cosas. Quiero decirte que Pedro Pablo Kuczynski, no obstante el consejo de su abogado, decidió concurrir a la comisión de investigación. Yo he estado acompañándolo él a la comisión de investigación, he estado con él en la comisión de investigación, he estado con él cuando ha contestado las preguntas que le hacían los distintos miembros de esa comisión. En consecuencia, más bien el antecedente no le favorece a Castillo, sino al contrario, le dice que tiene que someterse a una investigación, más aún cuando las acusaciones que se le están haciendo a él son en primer lugar muy concretas y además muy actuales, cosa que no sucedía en el caso de Kuczynski. Yo siempre planteo, ¿no? Y esto ya es en realidad constante, ¿no? Que quien no tiene miedo, obviamente, a que se le pruebe lo contrario, pues se tiene que allanar a las investigaciones sin generar mayor problema, ¿no? Sin embargo, parece que no hay esa convicción
por parte del presidente. Por eso es que además busca respuestas ya a otros niveles, ¿no? Hasta llegar al Tribunal Constitucional. Esta es una situación diferente, compleja seguramente, exitosa, y un reto para la justicia, porque incluso está este tema de ver durante el proceso de investigación qué tanto se prueba y qué tanto tienen posibilidades de pedir medidas limitativas, ¿no? Como se le aplica a cualquier ciudadano común y corriente. Y hablo de desafío porque, claro, ahí volvemos nuevamente a la discusión, ¿no? De la interpretación correcta del artículo 117. Sí, bueno, pero mira, ya el presidente en este momento está tomando algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, déjame enfocar bien, está tomando algunas ventajas, como por ejemplo contestar por escrito. Como tú comprendes, no es lo mismo contestar un interrogatorio teniendo a la persona que te pregunta al frente, que naturalmente va a repreguntar de acuerdo a lo que tú has respondido en la pregunta anterior, o va a profundizar en la medida en que tu respuesta no ha sido completa, que contestar un cuestionario, ¿no? En donde al contestar el cuestionario va a estar reunido con su abogado y eventualmente con su cuerpo político, y los que van a terminar respondiendo no va a ser el presidente, sino va a ser toda esta corte de asesores que tiene, ¿no? Entonces desnaturaliza un poco ese principio de inmediación que tiene que existir en este punto de la investigación. Sin embargo, ya se le ha convocado para que concurra, y espero que el día lunes vaya. Yo no creo que tenga éxito en su pedido el doctor Espinosa, que dicho sea de paso es un muchacho joven con condiciones para ser abogado, está haciendo su trabajo. Tú puedes estar de acuerdo o no con lo que él esté diciendo, pero no es una persona descalificable y se ha comportado con propiedad, digamos, en lo que es la defensa de una persona acusada, porque además el abogado tiene que encontrar el ángulo que eventualmente la persona humana que es su cliente quiere presentar, ¿no? Bueno, es una situación bastante difícil, ¿eh? Yo creo que poco a poco el cerco se le está cerrando al presidente de la República. Va a tener que tomar una decisión como político y en lo personal también, porque esto claramente podría afectar hasta su familia. En todo caso, siempre yo insisto, ¿no?, en este tema de la institucionalidad y bajo los preceptos propios, ¿no?, de la legalidad. Nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, uno tiene la posibilidad también, obviamente, de exigir respuestas. Una cosa antes de que se vaya, ¿no?, a título personal, ¿lo defendería? No, porque no creo en él. O sea, no creo para nada en él. Creo que ha sido una persona que ha mentido constantemente, que no cumple ninguna de sus palabras. Acuérdate lo que le dijo al cardenal, sí, lo que le dijo al obispo, lo que le dijo a Max Hernández y a no sé quién que fue con él, que fueron con él a hablar, lo que les dijo a los periodistas que concurrieron a Palacio. Es decir, todas son mentiras, falta de cumplimiento, todo este teatro que monta con un gasto innecesario de soles, donde miente otra vez, porque no hay Consejo de Ministros descentralizados. El Consejo de Ministros es una reunión específica que se hace con un propósito concreto, y eso no tiene nada que ver con la retahíla de discursos que lanza el ciudadano Aníbal Torres y todos los demás, y que él se dedica a decir yo no soy culpable, me quieren atacar. Es que tiene que ver eso con el gobierno del país. Entonces tú te das cuenta que es una persona que, digamos, a mi criterio, yo no estaría convencido de defenderlo. Es más, creo que él ha cometido ya infracciones constitucionales, y que por ese hecho, eventualmente, que es distinto de una vacancia, podría ser inmediatamente procesado en el Congreso de la República y suspendido eventualmente en el ejercicio de sus funciones, porque sí hay infracciones constitucionales. Para empezar, el solo hecho de presentarte a un cargo como ese sin tener ninguna preparación, para utilizar las palabras de su camarada o compinche Guido Bellido, de lanzar a un sindicalista básico para que sea presidente de la República sin ninguna otra formación, eso ya me parece una infracción constitucional. Nombrar a tipos que no tienen ninguna condición, es más, que tienen antecedentes, digamos, policiales, muchos de ellos, o antecedentes políticos repudiados por el país
como son todas aquellas personas que alentaron a Sendero Luminoso y que han sido designadas ministras en este caso, es evidente que constituye a mi criterio una infracción constitucional y que debería ya de llamársele a capítulo por eso, ¿no? Bueno, don Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ti, Jesús, y hasta cualquier momento.